Bienvenidos a otro estudio profético de la palabra de Dios. Es un honor y un privilegio poder venir a ustedes donde sea que se encuentren para poder estudiar la palabra de Dios. Hoy en esta ocasión vamos a estudiar el tema que se titula El reino premilenario. Vamos a hablar del reino de Dios, un tema que es muy importante para nosotros. Pero como siempre, antes de empezar, quiero leer un pensamiento antes de orar para poder iniciar nuestro estudio. Este pensamiento lo encontramos en el libro Conflicto de los Siglos. El Conflicto de los Siglos, la página 396. Dice esto: el reino de la gracia fue instituido inmediatamente después de la caída del hombre, cuando se ideó un plan para la redención de la raza culpable. Este reino existía entonces en el designio de Dios y por su promesa, y mediante la fe los hombres podían hacerse sus súbditos. Sin embargo, no fue establecido en realidad hasta la muerte de Cristo. Sí, hermanos, estamos hablando, o esta referencia está hablando del reino de la gracia. Y sabemos que como dice el texto, fue instituido inmediatamente después de la caída del hombre, pero en realidad no se estableció hasta la muerte de Cristo con el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Pero lo que vamos a estar hablando hoy, hermanos, no es tanto el reino de la gracia de Dios, sino más bien el reino de la gloria. Vamos a ver en este estudio que Dios va a tener un reino aquí en la tierra antes de su segunda venida. Yo sé que a lo mejor esto va a sonar muy nuevo para ustedes, pero a través del estudio ustedes se van a dar cuenta de cómo el Señor tiene este plan maravilloso para nosotros, para su pueblo. Y con esto en mente, hermanos, los invito a que me acompañen a postrarnos de rodillas para buscar la presencia de Dios. Vamos a orar. Dios Padre que estás en el cielo, te damos gracias por el honor y el privilegio que tenemos de poder estudiar tu palabra. Te suplico, Padre, tu bendición a través de tu Santo Espíritu. Te pido de una manera especial que iluminas nuestras mentes y corazones con tu palabra, para que podamos verla como nunca antes la hemos visto. Bendícenos ahora, Padre, pues te lo suplico todo en el nombre y en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Para empezar, quiero leer una referencia que se encuentra en el libro El deseado de todas las gentes. Nuestro estudio tiene que ver con el reino premilenario, con el reino de Dios. Y vamos a ver, hermanos, que este es un tema muy importante. Normalmente entendemos o se nos ha enseñado en la iglesia que el reino de la gloria empieza en la segunda venida de Cristo. Eso es el entendimiento común que se escucha, ¿verdad? O que se nos enseña. Pero vamos a ver hoy en este día, hermanos, que verdaderamente el reino de Dios empieza un poco antes de la segunda venida de Cristo. Y vamos a estar hablando del reino de Dios, ¿okay? El reino de la gloria. Y para eso les voy a leer varias referencias para que ustedes puedan ver lo que el Señor tiene para nosotros. Voy a empezar a leer el libro El deseado de todas las gentes, la página 78. Y observen lo que dice esta referencia. Dice, está hablando de Juan el Bautista. Dice, Juan no comprendía plenamente la naturaleza del reino del Mesías. Esperaba que Israel fuese librado de sus enemigos nacionales, pero el gran objeto de su esperanza era la venida de un rey de justicia y el establecimiento de Israel como nación santa. Así creía que se cumpliría la profecía hecha en ocasión de su nacimiento. Entonces esta referencia, hermano, nos dice que Juan el Bautista no comprendía plenamente la naturaleza del reino de Dios, del Mesías.
vamos a ver que Juan el Bautista, como los judíos y aún los apóstoles, tenían un entendimiento, un concepto de que iba a venir un Mesías, que iba a venir un Redentor y que los iba a liberar del yugo romano y que iba a establecer un reino aquí en la tierra, un reino terrenal, y que iba a liberar a los israelitas de los romanos. Eso es lo que la referencia está mencionando. Dice, esperaba que Israel fuese librado de sus enemigos nacionales, ¿verdad? Entonces vamos a ver que a través de las referencias vamos a ver este mismo pensamiento. No solamente Juan el Bautista tenía este entendimiento, sino también los judíos. Vamos a ver en la página del mismo libro, El deseo de todas las gentes, la página 22, nos dice esto. Página 22. Dice, aunque los judíos deseaban el advenimiento del Mesías, no tenían un verdadero concepto de su misión. No buscaban la redención del pecado, sino la liberación de los romanos. Esperaban que el Mesías vendría como conquistador para quebrantar el poder del opresor y exaltar a Israel al dominio universal. Así se iban preparando para rechazar al Salvador. El odio a los romanos y el orgullo nacional y espiritual inducían a los judíos a seguir adhiriéndose rigurosamente a sus formas de culto. Los sacerdotes trataban de mantener una reputación de santidad atendiendo escrupulosamente a las ceremonias religiosas. El pueblo en sus tinieblas y opresión y los gobernantes sedientos de poder anhelaban la venida de aquel que vencería a sus enemigos y devolvería el reino a Israel. Habían estudiado las profecías, pero sin percepción espiritual. Así habían pasado por alto aquellos pasajes que señalaban la humillación de Cristo en su primer advenimiento y aplicaban mal los que hablaban de la gloria de su segunda venida. El orgullo obscurecía su visión, interpretaban las profecías de acuerdo con sus deseos egoístas. Muy bien, hermanos, aquí tenemos otra referencia que nos muestra la mentalidad de los judíos, la mentalidad del pueblo de Dios en el tiempo cuando Cristo nació. Y básicamente lo que ellos anhelaban era esa liberación del yugo romano. Querían que viniera un redentor, un Mesías, y que los liberara de ese poder de los romanos. Tenían un orgullo espiritual, un orgullo nacional, y por lo tanto anhelaban y querían ese reino, y estaban esperando que viniera ese Mesías. Pero vamos a ver, hermanos, que verdaderamente cuando Cristo vino, no vino para establecer ese reino, sino más bien para liberar a la humanidad del pecado. Ahora, ¿por qué los judíos tenían este concepto? ¿Por qué tenían esto en la mente? Vamos a ver, hermanos, que en las Escrituras habían profecías que mencionaban la venida de un Mesías, de un Redentor, para establecer un reino. Una de esas profecías la encontramos en el libro de Isaías. Isaías capítulo 9 y el versículo 6 y el versículo 7 nos menciona esto. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Aquí, hermanos, tenemos una profecía en el libro de Isaías que iba a nacer un niño, y este niño, su nombre iba a ser llamado Consejero, Admirable, Padre Eterno, Príncipe de Paz,
Y todos sabemos que se está refiriendo a Cristo. Sin embargo, también aquí en Isaías nos dice que Cristo iba a tomar el trono de David. Era una profecía que los judíos entendían y conocían, y por lo tanto ellos estaban anhelando el cumplimiento de esta profecía. Cuando iba a nacer un niño, cuando iba a nacer un hijo, y este hijo, este padre, este consolador, este Mesías iba a tomar el trono de David. Ahora tengan en mente, hermanos, que el trono de David es un trono terrenal, era un trono el cual el reino de Israel lo había perdido. Estamos hablando del tiempo cuando David estaba reinando en Israel. Lamentablemente ese reino se perdió por el pecado y la iniquidad de los israelitas. Ustedes se acuerdan la historia, David murió, después su hijo Salomón tomó el trono, después que Salomón murió, hubo conflicto en el reino se dividió y finalmente las 10 tribus fueron esparcidas y después las 2 tribus fueron llevadas a cautiverio por Babilonia. Entonces ese trono de David se perdió. Israel perdió su terreno, su tierra, perdió a ese reino. Y aquí en Isaías nos está mencionando de que este hijo iba a nacer e iba a tomar el trono de David. Por lo tanto, los judíos tenían esto en mente. Aún Juan el Bautista, como lo leímos en el Deseo de todas las gentes, pensaba y creía de que iba a venir un redentor, un Mesías, para establecer un reino. Vamos a ver otras referencias que nos comprueban esto. Vamos al libro de Lucas. El libro de Lucas nos menciona esto también. Lucas capítulo 1, versículos, vamos a empezar del versículo 30 al 33. Lucas capítulo 1 del versículo 30 al 33 dice esto. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Sí lo vemos aquí, hermanos, que en Lucas se le está prometiendo a María cuando ella concibió. Se nos menciona que su nombre va a ser Jesús, que obviamente sabemos que es nuestro Salvador, pero sí observaron el versículo 32, donde dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Está refiriéndose a la profecía que se encuentra en Isaías y en otras profecías del Viejo Testamento, donde nos menciona que Cristo iba a tomar el trono de David. Entonces eso era el entendimiento, hermanos, durante el tiempo del nacimiento de Cristo. Los judíos tenían esta profecía en mente, Juan el Bautista, entonces ellos esperaban la liberación, ¿verdad?, de sus enemigos y el establecimiento de ese reino que Dios había prometido. Vamos a ver otra referencia leyendo Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Vamos a ver que aún los discípulos, aún los apóstoles tenían este concepto, tenían esta mentalidad. Noten lo que dice ahí Hechos capítulo 1. Vamos a leer el versículo 6 y el versículo 7. Antes que Jesús ascendiera al cielo, después de su resurrección, los apóstoles le preguntaron a Cristo. Noten lo que le preguntaron, versículos 6 y 7. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Si notaron aquí, hermanos, los discípulos, antes que Cristo ascendiera al cielo,
se reunieron y le preguntaron a Cristo: Padre, ¿vas a restaurar el reino a Israel en este tiempo? Ellos querían saber si Cristo iba a tomar el trono de David, si Cristo iba a establecer el reino, si le iba a regresar el reino a Israel. Entonces los apóstoles también tenían esta mentalidad, este pensamiento. Y Cristo simplemente les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos. En otras palabras, Cristo no les dijo sí o no, simplemente les dijo: no se preocupen, porque en realidad no era el tiempo para el cumplimiento de esa profecía. La razón que Cristo les dijo eso es porque Él quería liberarlos del pecado. Ese era el propósito de su venida, no tanto el establecimiento de su reino en ese tiempo. Pero entonces surge la pregunta: entonces, ¿cuándo se va a cumplir esas profecías? Las profecías que encontramos en Isaías, las profecías que encontramos en Lucas, las profecías del Viejo Testamento, ¿cuándo se van a cumplir? Bueno, hermanos, vamos a ver que esas profecías van a tener su cumplimiento en estos últimos días, justamente antes de la segunda venida de Cristo, un tiempo antes de la segunda venida de Cristo. Todas esas profecías se tienen que cumplir. La razón que yo les di esta referencia es para que podamos entender la naturaleza de este reino y también el pensamiento que se estaba llevando a cabo en el pueblo judío cuando Cristo vino por primera vez. Y eso es lo que ellos querían, una liberación de sus enemigos, de los romanos. Ellos querían tener su reino, pero Cristo les dijo: no es el tiempo, todavía no ha llegado el tiempo. Bueno, entonces la pregunta surge: ¿cuándo es el tiempo? Para eso vamos a leer Daniel capítulo 2 y el versículo 44. Daniel 2, 44 nos dice esto: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Aquí, hermanos, en Daniel 2:44 nos da exactamente el tiempo cuando Dios va a establecer este reino que Él ha prometido que va a tener. Si ustedes se acuerdan, en Daniel 2, en Daniel capítulo 2, tenemos una estatua, una imagen. Y se acuerdan que esta imagen, su cabeza era de oro, el pecho de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro, y tenía sus pies que eran de barro cocido y de metal. También vemos aquí en Daniel 2 que una piedra fue cortada de un monte que destruyó a esa imagen. La posición nuestra, hermanos, en esta profecía se encuentra en los pies, se encuentra en los dedos. ¿Por qué? Porque obviamente Babilonia ya tuvo su cumplimiento, Medo-Persia ya pasó, Grecia, Roma. Sin embargo, nuestra posición en la imagen, en la posición profética y la posición de la historia, la encontramos en los dedos, en los pies. Esa es nuestra posición presente del mundo. Y vamos a ver que Dios va a usar una piedra que ya hemos estudiado en temas anteriores. No representa a Cristo en su segunda venida, sino más bien representa a Cristo en la persona de sus hijos, en la persona de los 144,000. Cuando la piedra es cortada del monte, que es una representación de la separación o la purificación de la iglesia de Dios, cuando los 144,000 son cortados, son separados del resto de la iglesia que básicamente va a ser purificada. Y vamos a ver, hermanos, tal como la Biblia nos dice en el versículo 44, dice: y en los días de estos reyes,
el Dios del cielo levantará un reino. Si notaron ahí dice, y en los días de estos reyes, no dice después del tiempo de estos reyes, ni tampoco dice antes de estos reyes, sino dice, y en los días. Quiere decir que cuando los reinos estén existiendo, cuando los reinos estén gobernando o controlando, es el tiempo cuando Dios levanta este reino. Dice, y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Por lo tanto, hermanos, aquí tenemos el reino que Dios va a establecer. Los primeros súbditos de este reino vamos a ver que son los 144,000. Este es el reino que Dios va a establecer. Lo va a establecer con su pueblo. Y Dios va a usar a este reino para destruir a todos los reinos del mundo, en el sentido de que van a predicar el Evangelio. Y a través de la predicación del mensaje de Dios, del Evangelio, entonces van a destruir todas las herejías, toda la falsedad, van a destruir todo lo que es falso y que está en contra de Dios, en contra de la palabra de Dios. Y por lo tanto, hermanos, aquí vemos el reino de Dios, tal como lo menciona Daniel 2:44. Dice, y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino. Quiere decir que Dios lo va a establecer este reino cuando las naciones, cuando los reinos del mundo estén controlando, cuando estén vivos, no antes ni después, sino durante el tiempo de la existencia de estos reinos. Pero vamos a ver otras referencias, porque yo sé que a lo mejor esto va a sonar un poco nuevo para ustedes, pero vamos a ver algunas referencias que nos van a ilustrar esto. Vamos a ver que Dios va a tener un reino, va a tener un pueblo, que ya hemos visto que representan los 144,000, y obviamente después va a venir la gran multitud que van a componer este reino. Vamos a ver que Dios va a tener un lugar, va a tener un territorio, y vamos a ver que vamos a tener a Dios como nuestro rey. Entonces, para tener un reino necesitamos a súbditos, necesitamos a gente, necesitamos un terreno, un territorio, y obviamente necesitamos a un rey. Y todas estas cosas las vamos a ver cumplir en la palabra de Dios. Y vamos a leer algunas referencias para que nos puedan ayudar a entender esto. Voy a leer una referencia que se encuentra en Profetas y Reyes. Profetas y Reyes nos va a explicar más acerca de este reino. Ahora, en esta referencia les voy a empezar a leer la página 13 y la página 14. Cuando nosotros entendemos la voluntad de Dios y los propósitos que Dios tuvo cuando creó a Adán y a Eva, y más tarde cuando Dios escogió a Israel como su pueblo especial y peculiar, Dios tenía un plan para su pueblo. Dios quería lograr algo por ese pueblo. Y les voy a leer lo que Dios quería hacer. La página 13 y la página 14 de Profetas y Reyes dice esto: los hijos de Israel debían ocupar todo el territorio que Dios les había señalado. Las naciones que habían rehusado adorar y servir al Dios verdadero debían ser despojadas. Pero Dios quería que mediante la revelación de su carácter por Israel, los hombres fuesen atraídos a Él. La invitación del Evangelio debía ser dada a todo el mundo. Por la enseñanza del sistema de sacrificios, Cristo debía ser ensalzado ante las naciones, y habrían de vivir todos los que mirasen a Él. Se unirían con su pueblo escogido todos los que, como Rahab la cananea y Ruth la moabita, se apartaran de la idolatría para adorar al Dios verdadero. A medida que aumentase el número de los israelitas, debían ensanchar sus términos
hasta que su reino abarcase el mundo entero. Pero el Israel antiguo no cumplió el propósito de Dios. Si notaron aquí, hermanos, que el propósito de Dios con los hijos de Israel era que ellos tendrían que reflejar el carácter de Cristo a todas las naciones. Tenían que exaltar a Cristo a través del sistema de sacrificios, a través del sistema del templo y todas las ordenanzas y todas las leyes que Dios le dio a ellos como un pueblo especial. Y quería Dios que ellos crecieran, que ocuparan el territorio que Dios les había dado y que a través de la manifestación de su carácter en ellos, su reino creciera hasta que abarcara todo el mundo. Pero la referencia nos dice, pero el Israel antiguo no cumplió el propósito de Dios. No lo cumplió porque permitieron que la idolatría, la iniquidad y los pecados los dominaran y controlaran. Y finalmente Dios no pudo cumplir los propósitos que Él tenía con su pueblo escogido, con Israel. Pero observen esto ahora, la página, el mismo libro Profetas de Reyes, la página 200, les voy a leer la página 223 y la página 224. Esta es una referencia muy importante. Noten lo que dice. Empieza la hermana White diciendo esto. Dice, en los últimos días de la historia de esta tierra debe renovarse el pacto de Dios con su pueblo que guarda sus mandamientos. Ahora esto es bien importante, hermanos, se lo voy a repetir. En los últimos días de la historia de esta tierra debe renovarse el pacto de Dios con su pueblo que guarda sus mandamientos. En aquel día yo haré por ellos un pacto con las fieras del campo, y con las aves del cielo, y con los reptiles del suelo, y quebraré el arco y la espada, y quitaré la guerra de en medio de la tierra, y haré que duerman ellos seguros. Y te desposaré conmigo para siempre, sí, te desposaré conmigo en justicia y en rectitud, y en misericordia y en compasiones. También te desposaré conmigo en fidelidad, y tú conocerás a Jehová. Sucederá también que en aquel día yo responderé, dice Jehová. Yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo y al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y te sembraré para mí mismo en la tierra, y me compadeceré de la no compadecida. Y al que dije que no era mi pueblo, le diré, pueblo mío eres. Y él me dirá a mí, tú eres mi Dios. Y acontecerá en aquel tiempo que los que hubiera quedado en Israel y los que hubieran quedado de la casa de Jacob se apoyarán con verdad en Jehová santo de Israel. De toda nación y tribu y lengua y pueblo saldrán algunos que responderán gozosamente al mensaje. Temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida. Se apartarán de todo ídolo que los una a la tierra y adorarán a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Se librarán de todo enredo y se destacarán ante el mundo como monumentos de la misericordia de Dios. Obedientes a los requerimientos divinos, serán reconocidos por los ángeles y por los hombres como quienes guardaron los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleva la simiente, y los montes destilirán mosto, y todos los collados se derretirán, y tornaré el cautiverio de mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, y plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra, que yo les di, ha dicho Jehová
Dios tuyo. Si notaron aquí, hermanos, es una referencia muy importante. Ella empieza, la hermana White empieza hablando, diciendo, en los últimos días de la historia de esta tierra. No dice en el último día o después, ¿verdad?, de los días de la historia de esta tierra. No, ella dice bien claramente, dice, en los últimos días de la historia de esta tierra debe renovarse el pacto de Dios con su pueblo que guarda sus mandamientos. ¿Sí notaron? Dice que en los últimos días de la historia de esta tierra debe renovarse el pacto de Dios. Después la hermana White pone diferentes referencias que se encuentran en la Biblia. Referencias que ahorita vamos a compartirlas y vamos a repasarlas. Referencias que se encuentran en Oseas y en el libro de Amós, que tienen que ver con ese pacto. Tienen que ver con el pacto que Dios hizo con su pueblo Israel. ¿Por qué? Porque ese pacto se tiene que renovar. Y si se tiene que renovar, por lo tanto, las promesas se tienen que cumplir con su pueblo. No se cumplieron con el Israel antiguo, pero de acuerdo a lo que dice Inspiración, se tiene que cumplir. Se va a renovar ese pacto y vamos a ver que se van a cumplir finalmente con su iglesia en estos últimos días. Va a sonar increíble para ustedes, hermanos, pero vamos a ver que es una realidad. Todas las promesas del pacto que Dios hizo con su pueblo Israel se van a cumplir con su pueblo en estos últimos días. Y estamos hablando antes de la segunda venida de Cristo. No estamos hablando cuando Cristo venga por segunda vez, cuando finalmente se van a cumplir. No, estamos hablando de un tiempo antes de la segunda venida de Cristo. Les voy a leer otra referencia que se encuentra en el mismo libro, Profetas y Reyes, y vamos a leer la página 526 y la 527. Observen lo que dice. Lo que Dios quiso hacer en favor del mundo por Israel, la nación escogida, lo realizará finalmente mediante su iglesia que está en la tierra hoy. Ya dio su viña a renta a otros labradores, a saber a su pueblo guardador del pacto, que le dará fielmente el fruto a sus tiempos. Nunca ha carecido el Señor en esta tierra de representantes fieles que consideraron como suyos los intereses de Él. Estos testigos de Dios se cuentan entre el Israel espiritual y se cumplirán en su favor todas las promesas del pacto que hizo Jehová con su pueblo en la antigüedad. Hermanos, esta referencia está muy clara, pero muy clara. Dice que lo que Dios quiso hacer en favor del mundo por Israel, la nación escogida, lo realizará finalmente mediante su iglesia que está en la tierra hoy. ¿Qué quería hacer Dios con su iglesia o con su pueblo, con Israel en la antigüedad? Él quería que llegaran a ser un reino de justicia, un reino de amor, que representaran su carácter ante todas las naciones. Lo que quiso hacer con ellos, lo va a hacer finalmente con su iglesia hoy. Y noten esta última frase que ella usa. Lo que dice el Espíritu de Profecía, dice: estos testigos de Dios se cuentan entre el Israel espiritual y se cumplirán en su favor todas las promesas del pacto que hizo Jehová con su pueblo en la antigüedad. ¿Sí notaron esto, hermano? Miren, lo que está diciendo el Espíritu de Profecía es que todas las promesas que Dios hizo con el Israel antiguo, cuando Él hizo un pacto con ellos, esos pactos, esas promesas se van a cumplir. Se tienen que cumplir con su iglesia en estos últimos días. Eso es lo que está diciendo el Espíritu de la Profecía. Dice, y se cumplirán en su favor todas las promesas del pacto. Todas las promesas del pacto. Y ahorita, hermanos, vamos a ver en qué consistía
esas promesas del pacto. Vamos a ver, hermanos, que la palabra de Dios se va a cumplir. No se cumplió con los israelitas, pero de acuerdo a lo que nos dice el espíritu de la profecía, se van a cumplir con su iglesia en estos últimos días. Entonces vamos a ver en qué consistía ese pacto. ¿Cuáles son las profecías que se tienen que cumplir? Vamos a verlas. Vamos a empezar, o vamos más bien al libro de Jeremías. Vamos al libro de Jeremías. Vamos a ver Jeremías, capítulo 30, versículo, les voy a leer versículo 3. Y les voy a también a leer el versículo 24 de Jeremías, capítulo 30. Y vamos a ver muchas referencias, hermanos. Yo pienso que no vamos a ver todas las referencias, pero vamos a ver las referencias más claves, o las que son como claves, son importantes y que son muy claras. Noten lo que dice aquí Jeremías 30, versículo 3. Dice, porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Esta es una profecía, hermanos, que se tiene que cumplir. No se cumplió en el tiempo de Jeremías. Noten que allí está hablando de las tribus de Israel. Dice, porque aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo, Israel y Judá. Ha dicho Jehová, la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Ahora noten el versículo 24. No se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. Entonces aquí tenemos una profecía, hermanos, que no se ha cumplido, donde Jeremías nos está mencionando de que Dios va a retornar el cautiverio de su pueblo. Y ahí está mencionando a las 12 tribus, las 10 tribus que son representadas por Israel y las 2 tribus que son representadas por Judá. Las 12 tribus van a tener que retornar, van a tener que regresar a su tierra que Dios les dio a sus padres, o que Dios les prometió a sus padres. Vamos a ver en qué consistía ese pacto para que nosotros podamos entender. Vamos a Salmos 105. Salmos 105. Y aquí en Salmos 105 vamos a ver el pacto que Dios hizo con Abraham, con Isaac y Jacob. Salmo 105, versículo del 8 al versículo 11, dice esto. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Entonces aquí tenemos, hermanos, el pacto que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob, y con el pueblo de Israel. Básicamente el pacto consistía de que Dios les iba a dar la tierra de Canaán, la tierra de Israel, y los iba a establecer allí como una nación fuerte y grande y especial. A través de los años, hermanos, vemos que Dios los llevó a la tierra, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Estando allí en la tierra, ellos la contaminaron. Por lo tanto, Dios permitió que viniera, primeramente, las 10 tribus fueron esparcidas por el reino de Asiria. Más tarde, Babilonia llevó las 2 tribus en cautiverio. Y básicamente los israelitas perdieron esa tierra. Después, cuando vino Cristo y cuando, ¿verdad?, ascendió al cielo en el año 70, los romanos completamente destruyeron el templo y el pueblo nuevamente fue llevado en cautiverio. Entonces hemos visto que Dios no ha podido, no Dios, sino el pueblo de Dios, los israelitas, nunca pudieron cumplir con esos propósitos que tenía Dios con ellos. Pero vamos a ver que ese pacto se va a cumplir con su iglesia en estos últimos días. Vamos a ver otra referencia. Vamos ahora a Jeremías 23. Jeremías 23,
Vamos a leer del versículo del 5 al 8. Dice esto, Jeremías 23, del 5 al 8. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo, justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová justicia nuestra. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino, vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel, de tierras del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Hermanos, esta profecía nunca se ha cumplido, nunca se ha cumplido. Siempre escuchamos la historia de cuando Dios sacó a los israelitas de Egipto. Siempre lo hemos escuchado como Dios en su amor y su misericordia los sacó de Egipto, tal como lo dice la Biblia. Pero la Biblia dice que ya no más se va a decir ese dicho, ya no vamos a escuchar eso, sino más bien vamos a escuchar, dice que Jehová hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel, de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Hermanos, esa profecía nunca se ha cumplido, porque acuérdense que Jeremías, Isaías, Jeremías, ellos estaban profetizando en el tiempo cuando las dos tribus estaban en cautiverio. Cuando regresaron, solamente regresaron las dos tribus. Las 10 tribus habían sido esparcidas por todo el mundo. Se conocen como las 10 tribus esparcidas que hasta la fecha no se han unido. Entonces aquí tenemos una profecía que va a llegar el tiempo cuando los descendientes de Israel, los descendientes de estas tribus, van a regresar a la tierra prometida. Eso es lo que la Biblia dice. Dice, eso es lo que dice aquí Jeremías capítulo 23. Dice, si no vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel, de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Son promesas, hermanos, que se tienen que cumplir. Se tienen que cumplir y se van a cumplir con el reino que Dios va a establecer. Hay más referencias, vamos a leer, por ejemplo, esta referencia que se encuentra en Ezequiel capítulo 36. Yo pienso que esta profecía del libro de Ezequiel 36 es una de las más claras que nos mencionan lo que Dios va a hacer con su pueblo. Ezequiel 36, vamos a empezar del versículo 17 en adelante. Dice esto: Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras, como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Voy a hacer una pausa aquí, hermanos. En Ezequiel 36, Dios mismo está dando la historia, está relatando la historia de su pueblo, Israel. Y él está mencionando de que cuando los sacó de Egipto y los llevó a la tierra que Dios les había prometido que les iba a dar, dice que los israelitas la contaminaron. Se contaminaron y en vez de cumplir lo que ellos tenían que hacer de crecer y despojar a las naciones paganas, no, ellos no hicieron eso,
se conformaron y empezaron a pecar más y la contaminaron. Entonces lo que hizo Dios es que Él los esparció, los echó fuera de la tierra, permitió que otras naciones vinieran, los destruyeran y los llevaran cautiverio. Y luego nos menciona que cuando Dios los llevó a las naciones, cuando ellos fueron esparcidos entre las naciones, a donde fueron, todavía continuaron de contaminar el nombre del Señor. Entonces ahora vamos a ver lo que Dios va a hacer. Lo que va a continuar, lo que vamos a leer ahorita, hermanos, son profecías que nunca se han cumplido. Y esto es muy importante también que podamos entender esto. Estas profecías no tienen condiciones. No hay ninguna condición. A veces escuchamos en la iglesia o a pastores decir esto. Sí, Israel no cumplió esas profecías porque no obedecieron a Dios. Por lo tanto, no se cumplió en ellos. Eran promesas condicionales. En otras palabras, si Israel hubiera obedecido, entonces Dios hubiera cumplido su promesa. Dios los hubiera bendecido y hubiera sido hecho de ellos una gran nación, que había condiciones. Hermanos, vamos a ver que estas profecías, las que vamos a leer, no tienen condiciones. No hay condiciones. Dios no dice, si ustedes me obedecen, yo voy a hacer esto. No, hermanos. Vamos a ver que Dios lo va a hacer y lo va a hacer por su santo nombre. No porque nosotros somos buenos y fieles y justos. No, hermanos. Sino Dios lo va a hacer por su santo nombre. Es muy diferente a lo que encontramos en el libro de Deuteronomio. ¿Se acuerdan? Allí tenemos las bendiciones y las maldiciones. Allí ustedes pueden leerlo en el libro de Deuteronomio. Cuando Dios les dice, si ustedes me obedecen, cuando tiene que ver con la persona, cuando tiene que ver como individuos, cuando tiene que ver con nuestra persona, nuestra salvación, Dios nos pone las bendiciones y las maldiciones. Dios nos dice, si ustedes me obedecen, yo les voy a dar, los voy a bendecir. Si ustedes me desobedecen, entonces van a cosechar las maldiciones. Eso es en cuanto a la persona como un individuo. Pero aquí, hermanos, estamos hablando de una promesa que Dios va a hacer con su iglesia, con su pueblo. Y no tienen condiciones, no hay ninguna condición. Y hermanos, son profecías. Vamos a ver que estas profecías nunca se han cumplido en la historia de la tierra. Y a veces es triste que en la iglesia o pastores tomamos una actitud de que, ¿verdad? En realidad las profecías de Ezequiel, Jeremías, Isaías, esos libros pequeños no tienen mucho que ver con nosotros. Eso era para el Israel antiguo, pero no tiene nada que ver con nosotros. Y actuamos como si ignoramos esas profecías, como si no existen en la palabra de Dios. Hermanos, vamos a ver que estas profecías se van a cumplir. Dios las puso ahí por un propósito y por una razón y se tienen que cumplir. No las puso nomás para que ¿verdad? Estuvieran allí en la palabra de Dios. Están allí por un propósito y una razón. Vamos a escuchar ahora el versículo 22 en adelante de Ezequiel capítulo 36. Noten lo que dice. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne.
Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis en vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo bien. Avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor: el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas serán reedificadas, y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán: esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto del Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado, y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado y lo haré. Así ha dicho Jehová el Señor: aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerle estos. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes. Así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres, y sabrán que yo soy Jehová. Amén, hermanos. Esta es una profecía maravillosa. Y hermanos, tengan en mente, estas profecías nunca se han cumplido. No se cumplieron en el tiempo de Ezequiel, porque Ezequiel estaba en cautiverio. Después del cautiverio regresaron las dos tribus de Judá, pero más tarde fueron destruidas por los romanos en el año 70 con el general Tito. Vino y destruyó a Jerusalén completamente. Por lo tanto, hermanos, no se ha cumplido, no se cumplieron estas profecías. Y por eso aquí tenemos una maravillosa promesa de que Dios va a retornar el cautiverio de su pueblo y los va a llevar a su tierra prometida. Y dice ahí bien claramente: y las naciones que queden en vuestros alrededores. ¿Por qué dice eso, hermanos? Porque es el tiempo cuando Dios va a establecer su reino con los primeros súbditos, con los 144,000. Y dice: y las naciones que queden alrededor de vosotros. No está hablando en la tierra nueva, no está hablando en el cielo, porque en el cielo ni en la tierra nueva no van a haber naciones paganos que van a estar ahí mirando. Aquí dice: y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado y lo haré. Si notaron, hermanos, no hay condiciones. Ahora, ¿por qué Dios hace esto? Lo hace por su santo nombre. No lo hace porque nosotros somos bonitos o buenos o lo que sea. No, hermanos, note lo que dice. Dice: no lo hago por vosotros, versículo 32. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo bien. Avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Y dice que lo hace por su santo nombre. Esa es la razón que Dios va a establecer su reino. Lo va a establecer aquí en la tierra, hermanos. Estas profecías nunca se han cumplido. No hay un pastor, un teólogo, un historiador, no importa cuál título tenga el hombre más sabio en esta tierra, nadie puede comprobar o decir que esto no se ha cumplido o que ya tuvo su cumplimiento, o dar una interpretación falsa. Hermanos, estas son profecías que no han tenido su cumplimiento y lo van a tener en estos últimos días, porque la palabra de Dios no va a regresar a su boca vacía, en vano,
sino va a cumplir lo que Dios quiere que cumpla. Y si Dios lo dice que lo va a hacer así, hermanos, ténganlo de seguro que Dios lo va a hacer. Y lo va a hacer, hermanos, por su santo nombre. Aquí dice, noten lo que dice el 35. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto del Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Díganme, hermanos, ¿cuándo hemos visto la tierra de Palestina, la tierra de Jerusalén, la tierra que Dios les prometió a su pueblo como el huerto del Edén? Nunca en la historia se ha visto que esa tierra llegue a ser como el huerto del Edén. Nunca, hermanos. Lo vamos a ver cuando Dios cumple sus promesas, cuando Dios vaya a bendecir a su pueblo, vaya a bendecir a la tierra, y es cuando va a ser y va a llegar a ser como el huerto del Edén. Hermanos, léanlo en su tiempo, examinen estas profecías, porque estas profecías no han tenido su cumplimiento. Vamos a leer otras referencias. Noten, les voy a leer una referencia que es muy interesante. Esta referencia se encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, porque a veces, ¿verdad?, escuchamos ahí decir, pues, ¿dónde encontramos esto en el Nuevo Testamento? Noten lo que dice aquí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, del versículo 19 al 21. Dice esto: Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por la boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Hermanos, en otras palabras, antes que el cielo reciba a Cristo y a los redimidos, tiene que suceder algo. Y de acuerdo a esta referencia, dice el 21, a quien es de cierto necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por la boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguos. En otras palabras, hermanos, aquí nos está diciendo la Biblia que todas las palabras, todas las profecías que Dios habló a través de sus profetas se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir todo eso, todo lo que está hablando de la restauración, no solamente de la imagen de Cristo, de su carácter en su pueblo, en nuestras vidas, sino también de lo que tiene que ver con sus pactos, lo que tiene que ver con su tierra. Todas las cosas que hablaron los profetas acerca del pacto, de las promesas, se tienen que cumplir para que entonces el cielo pueda recibir a Cristo y a sus redimidos. El cielo no puede recibir a Cristo y a los redimidos hasta que se cumpla todo lo que Dios ha hablado. Eso es lo que la Biblia dice, hermanos. Eso es lo que está hablando la palabra de Dios. Y por eso vemos aquí, hermanos, que estas cosas se tienen que cumplir. Vamos a ver otra referencia leyendo el libro de Oseas, capítulo 3. Oseas capítulo 3, versículo 4 y el versículo 5. Dice, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Otra profecía, hermanos, que nos menciona que los israelitas iban a estar sin templo, sin todos sus servicios, pero dice que al fin del tiempo los hijos de Israel iban a buscar al Señor y se iba a cumplir esto. Entonces, hermanos, tengan esto en mente. Ahora,
¿Cuáles van a ser las condiciones de este reino? De este reino que Dios va a establecer allí en Israel. Ya lo hemos visto en Jeremías, lo hemos visto en Ezequiel, y hay muchas referencias, hermanos. En Zacarías lo podemos ver a través de Zacarías, lo podemos ver a través de Amós, lo podemos ver de muchos pasajes bíblicos que nos muestran el pacto que Dios hizo con su pueblo. Y son promesas, hermanos, tengan esto en mente, que no tienen condiciones. Se tienen que cumplir, tienen que cumplir. No se van a cumplir en la tierra nueva, no se van a cumplir en el cielo, sino se tienen que cumplir en estos últimos días. Ahora vamos a ver las condiciones de este reino. Lo que estamos hablando, hermanos, es esto, de que, se los voy a explicar de esta manera. Antes de la segunda venida de Cristo, antes de la segunda venida de Cristo, cuando la iglesia sea purificada, al momento cuando la iglesia es purificada es el momento cuando Dios establece su reino. Lo establece con los primeros súbditos, que son los 144,000. Ahora, cuando los 144,000 salgan al mundo a proclamar el evangelio, cuando los 144,000 salgan al mundo a proclamar el evangelio, mientras los vientos estén soplando, la ley dominical está en todo el mundo, los 144,000 salen a predicar el fuerte pregón, el evangelio final, el mensaje final. Por resultado van a salir una gran multitud de conversos de todas las iglesias dominicales y de todo el mundo. Van a salir y se van a unir con los 144,000. Ahora, ¿a dónde van a ser llevados? A veces tenemos un concepto erróneo de que cuando venga la ley dominical vamos a tener que huir a las cuevas, a las montañas. Vamos a estar ahí escondidos. Yo me pongo a pensar, digo, hermanos, ¿cómo vamos a estar escondidos en cuevas, en las montañas, cuando Dios tiene un mensaje que se tiene que proclamar al mundo? ¿Cómo vamos a estar escondidos y a la vez estar predicando el mensaje? No hace sentido. ¿Saben por qué, hermanos? Porque vamos a ver que los 144,000 cuando tengan el poder de Dios salen al mundo a predicar el evangelio. No van a andar escondiéndose en las cuevas, en las montañas, en los desiertos. Ellos van a salir a predicar el evangelio. Y a través de esa predicación van a salir la gran multitud. Y como va a haber una gran multitud, la pregunta es, ¿a dónde van a ser llevados? ¿A dónde van a ser llevados? Ahorita tenemos las iglesias. En cada ciudad del mundo, ¿verdad? Tenemos iglesias adventistas del séptimo día. La iglesia central de Los Ángeles, la iglesia central de México, la iglesia central de otros lugares. Pero en ese tiempo, hermanos, como la iglesia va a ser purificada, tal como lo hemos visto, ¿verdad? Cuando la iglesia es purificada, cuando es separada del monte, salen solamente los 144,000. Y cuando los 144,000 destruyan a la imagen, vamos a ver que los 144,000 van a llevar a la gran multitud al reino, al lugar que Dios tiene preparado para su pueblo. Es cuando se van a cumplir las profecías que estamos leyendo en el libro de Ezequiel, en el libro de Jeremías, en el libro de Oseas, en el libro de Amós, Zacarías, cuando Dios dice que Dios va a establecer su reino en Jerusalén, en la tierra que Dios le dio a sus padres. Esa tierra, hermanos, tiene que ver con Jerusalén, tiene que ver con Palestina, tiene que ver con Israel. Ese es el lugar donde los 144,000 y la gran multitud se van a congregar. Ese va a ser el lugar donde van a estar allí. Va a ser como la Biblia dice en Ezequiel 36, esa tierra asolada y desierta va a llegar a ser como el huerto del Edén. Ese va a ser el lugar donde va a estar centralizada el pueblo de Dios, porque se van a cumplir todas las promesas que Dios ha dicho. ¿Okay? Ya que el pueblo esté allí en Jerusalén,
cuando los primeros frutos, los 144,000 y la gran multitud, se lleguen y estén allí juntos y habitando en ese lugar. Y estoy hablando, hermanos, antes de la segunda venida de Cristo. Estoy hablando, ¿verdad?, bastante tiempo antes de la segunda venida de Cristo. Es cuando empiezan a caer las 7 postreras plagas. Cuando caigan las 7 postreras plagas, el pueblo de Dios va a estar habitando en un lugar seguro, en un lugar donde Dios los va a proteger. Zacarías 2, versículo 5 dice que Jehová va a ser, el Señor va a hacer un muro de fuego alrededor de su pueblo. Y hay muchas referencias donde nos comprueba que Dios va a proteger a su pueblo, porque se tiene que cumplir como se cumplió en el tiempo de Moisés. ¿Se acuerdan, hermanos, que cuando cayeron las 10 plagas en el tiempo de Moisés, el pueblo de Israel estaba en un terreno, en un lugar de seguridad? Estaban en la tierra de Gosén. En esa tierra de Gosén, hermanos, estaban protegidos por Dios. Mientras las plagas caían por todo Egipto, el pueblo de Dios estaba en un lugar de protección. Ese es un ejemplo para lo que Dios va a hacer con los 144,000 y la gran multitud. Ellos, los 144,000, dan el mensaje: salid, salid, pueblo mío, de Babilonia. Entonces, los de la gran multitud tienen que salir del territorio de Babilonia. Tienen que salir del territorio de Babilonia y tienen que llegar a la viña del Señor. Tienen que llegar al reino de Dios. Ya que estén en el reino de Dios, entonces las plagas empiezan a caer por todo el mundo, excepto el lugar donde Dios tiene a su pueblo. Así como lo sucedió con Egipto, cuando cayeron las plagas, el pueblo de Dios estaba en una tierra de protección. De igual manera, en estos últimos días, Dios tiene un lugar preparado para su pueblo, donde no van a caer las plagas. Hermanos, no vamos a estar en las cuevas, no vamos a estar en las montañas huyendo, escondiéndonos. Hermanos, Dios tiene algo preparado para su pueblo. Dios tiene un lugar de refugio para su pueblo. Lo vimos en el tiempo de la arca de Noé. La arca de Noé estaba Noé y su familia y los animales en un lugar de refugio, mientras fuera había destrucción. En el tiempo de Moisés, los israelitas estaban en la tierra de Gosén, un lugar de protección. En estos últimos días, hermanos, va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo. Dios va a tener un lugar de refugio, va a tener un lugar donde su pueblo se va a congregar y Dios va a estar allí con su pueblo y los va a proteger mientras las plagas estén cayendo sobre todo el mundo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. No porque yo lo diga, hermano, sino porque Dios lo ha dicho. ¿Sí me entienden? Dios lo ha prometido. La hermana White lo dice. Todas las promesas del pacto que Dios hizo con Israel se tienen que cumplir. Dios va a renovar ese pacto. Dios no va a consentir en estos últimos días que venga el diablo y los empiece a martirizar a todos sus hijos. Imagínense en la última etapa de la historia de este mundo, que Dios simplemente vaya a permitir que el diablo venga y empiece a martirizar, a matar a hijos aquí, matarlos por acá, y que sus hijos anden en las cuevas escondiéndose. Entonces, ¿dónde está el fuerte pregón? Entonces, ¿dónde está el poder de Dios? Entonces, ¿quién va a proclamar el último mensaje? Entonces, ¿dónde se va a cumplir Mateo 24:14? Y ¿verdad? Este evangelio será predicado a todo pueblo, tribu, nación por testimonio o para un testimonio. ¿Dónde se va a cumplir todo eso, hermanos? Se tiene que cumplir y se va a cumplir con el pueblo de Dios. Acuérdense lo que dice Daniel 2. ¿Se acuerdan Daniel 2? Dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino. Este es el reino que Dios va a establecer con los 144,000, que no será jamás dejado, y este reino destruirá a todos los otros reinos y permanecerá para siempre. Este es el reino que Dios quiere tener aquí en la tierra, hermanos. Y este reino empieza un poquito antes de la segunda venida de Cristo.
¿ok? Empieza un poquito antes de la segunda venida de Cristo. Vamos a leer otras referencias para que se nos pueda aclarar más y podamos entender bien esto. Vamos al libro de Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, vamos a leer del versículo del 6 en adelante. Noten lo que dice aquí. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán sus crías, se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún queda en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamad, y en las costas del mar. Y levantaré pendón a las naciones, y juntaré los desterrados de Israel, y reuniré los esparcidos de Judá y de los cuatro confines de la tierra. Muy bien, hermanos, si nosotros leemos estos textos, casi siempre la contestación va a ser cuando uno hace la pregunta, ¿cuándo se van a cumplir estos textos? ¿Cuándo se va a cumplir lo que estamos leyendo aquí en Isaías 11, del 6 en adelante? La respuesta siempre va a ser en la tierra nueva o en el cielo. Estos textos se van a cumplir en la tierra nueva o en el cielo. ¿Por qué? Porque aquí estamos mirando la vaca, ¿verdad? Estamos mirando el cabrito, estamos mirando el oso, estamos mirando el leopardo, ¿verdad? Los animales, el león, como el buey comerán paja. Estamos mirando un niño los pastoreará, estamos mirando un niño de pecho, estamos mirando un recién destetado que anda jugando con la víbora. Entonces obviamente en la mente, ¿verdad? Surge esto de que, si esto se va a cumplir en la tierra nueva, cuando los redimidos estemos con Dios en el reino o en la tierra nueva. Estas van a ser las condiciones. Pero hermanos, vamos a ver que lo que estamos leyendo aquí en Isaías 11 son condiciones de este reino que Dios va a establecer antes de la segunda venida de Cristo. Ahora, ¿cómo lo podemos comprobar esto? Bueno, vamos a ver algunas cosas que son muy interesantes. Primeramente, aquí tenemos un niño está pastoreando. Está pastoreando al lobo, al leopardo, al cabrito. Tenemos un niño de pecho, está jugando con la víbora. Tenemos un recién destetado, ¿verdad? Entonces tenemos a un niño, tenemos a un recién destetado y a un niño de pecho. Obviamente estamos hablando de un niño de, podemos decir, un recién destetado puede ser 6 meses, puede ser 9 meses. Un niño de pecho puede ser, ¿verdad? 9 meses, un año. Y un niño los pastoreará. Podemos estar hablando de un niño de 4, 5, 6 años. Entonces tenemos estos niños que están jugando con los animales. Entonces la pregunta es, ¿cuándo se va a cumplir esto? Bueno, observen esto, hermanos. Observen el versículo 10 y el versículo 11. Dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Entonces aquí, hermanos, tenemos algo muy interesante. Dice, acontecerá en aquel tiempo.
está hablando del tiempo de los versículos anteriores, cuando vemos los animales y cuando vemos los niños que están todos juntos y los niños están jugando con estas bestias, algo que ahorita no podemos tenerlo, porque verdad, las bestias, el león, el leopardo y el oso, pues obviamente, verdad, destruyeran a los otros animalitos y matarían a los niños. Pero aquí nos menciona una condición en el cual no hay eso. Nos muestra que el oso, el cabrito, nos muestra el león, el lobo, la víbora, los niños todos andan tranquilos, están contentos y andan jugando. Pero noten el versículo 10, acontecerá en aquel tiempo, o sea, en ese tiempo, que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón, a los pueblos será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. En otras palabras, hermanos, en ese tiempo va a haber un pendón. Un pendón es como una bandera, un estandarte. Y ese estandarte, esa bandera va a ser buscada por todas las naciones. Entonces las naciones van a estar buscando ese pendón, van a estar buscando ese estandarte, van a estar buscando, en otras palabras, el reino de Dios. Noten el versículo 11. Asimismo acontecerá en aquel tiempo. Cuando la Biblia dice acontecerá en aquel tiempo, se está refiriendo al tiempo anterior, a los versículos que estamos leyendo. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún queda en Asiria. Entonces aquí estamos hablando de un tiempo cuando Dios va a recobrar, cuando Dios va a reunir a su pueblo que se encuentra entre las naciones. Dice Asiria, Egipto, Patros, Etiopía. Noten el 12. Y levantará pendón a las naciones. Hermanos, esto no sucede en la tierra nueva. Esto no sucede en el cielo, porque en el cielo o en la tierra nueva ya no va a haber un mensaje para el mundo o para las naciones. Ya no va a haber eso, hermanos. Pero aquí en Isaías 11 dice, y levantaré pendón a las naciones, y juntaré los desterrados de Israel, y reuniré los esparcidos de Judá, de los cuatro confines de la tierra. Hermanos, estamos hablando de un tiempo antes de la segunda venida de Cristo, cuando Dios levanta esa bandera, ese estandarte, ese reino, y lo cual todas las naciones lo van a ver, y las naciones van a andar buscando ese reino, van a buscar a Dios. Es durante ese tiempo cuando las condiciones de su reino allí en Palestina, las condiciones de su reino van a ser de paz, de seguridad, va a ser un lugar donde los niños van a estar jugando con las bestias y no va a haber esa destrucción, no va a haber esa guerra, sino va a haber un lugar pacífico, así como el huerto del Edén. Hermanos, esto no se va a cumplir en el cielo ni en la tierra nueva, porque aquí vemos que las naciones andan buscando este pendón, andan buscando este reino. Entonces tiene que suceder antes de la segunda venida de Cristo. Ese es el tiempo cuando se va a cumplir. Ahora, otra pregunta muy importante. Aquí en Isaías 11 nos menciona un niño dice un niño, los va a pastorear, un niño de pecho y un recién destetado. Entonces estamos hablando de un niño de 6, 9 meses, posiblemente un año. Ahora la pregunta es, ¿habrá niños en la tierra nueva? ¿Habrá niños en la tierra nueva? ¿Habrá un recién destetado? ¿Habrá un niño de pecho? Muy interesante, ¿verdad? Muy interesante eso. Vamos a ver en Lucas capítulo 20. Vamos a leer el versículo 27
al 36, y dice esto. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Entonces aquí tenemos, hermanos, una profecía muy conocida. Le hicieron la pregunta a Jesús, ¿verdad? De la historia de estos hombres que tomaron a la mujer. Entonces dice en la resurrección, ¿cuál de ellos va a ser su esposo? Está hablando del matrimonio, ¿verdad? Está hablando de lo que sucede hoy en día, ¿verdad? Cuando una persona muere y luego se casa y esto y lo otro. Entonces la respuesta de Jesús les dijo que en la resurrección o en la tierra nueva no va a haber ni casamientos, no va a haber lo que conocemos hoy en día, ¿verdad? De que se casan y esto y lo otro. Va a ser muy diferente. Ahora les voy a leer una referencia que lo aclara aún más. Esta referencia se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 1. Y la razón, hermanos, que les voy a leer esto para que nosotros podamos entender de que en la tierra nueva no va a haber casamientos, ni tampoco va a haber nacimientos. Entonces lo que estamos mirando aquí en Isaías 11, no van a haber niños de pecho, ni tampoco van a haber niños recién destetados, porque no van a haber niños. En la tierra nueva, de acuerdo a otras referencias en Malaquías 4 y en Conflicto de los Siglos 721, 22, todas esas referencias nos mencionan que cuando los redimidos, cuando Cristo venga, los redimidos van a crecer hasta llegar a la estatura perfecta de Adán y Eva cuando fueron creados. De tal manera que en la tierra nueva o cuando descienda después del milenio, no van a haber niños, no va a haber recién destetados, no van a haber. Pero escuchen esta referencia, Mensajes Selectos, tomo 1, la página 203. Hay quienes hoy día expresan su creencia de que habrá casamientos y nacimientos en la tierra nueva, pero los que creen en las Escrituras no pueden aceptar tales doctrinas. La doctrina de que nacerán niños en la tierra nueva no es una parte de la palabra profética más segura. Las palabras de Cristo son demasiadas claras para ser mal entendidas. Debieran resolver para siempre la cuestión de los casamientos y nacimientos en la tierra nueva. Ni los que serán levantados de los muertos, ni los que serán trasladados sin ver la muerte, se casarán o serán dados en casamientos. Serán como los ángeles de Dios, miembros de la familia real. Muy bien, hermanos, ahí nos dice claramente la hermana White que en la tierra nueva no va a haber ni casamientos ni nacimientos. Por lo tanto, hermanos, lo que estamos mirando aquí en el libro de Isaías capítulo 11 son las condiciones del reino. Son cosas que van a suceder en el reino de Dios, en el reino premilenario que Dios va a tener. Son condiciones como el arca de Noé. Son condiciones, hermanos, cuando los animalitos van a estar ahí todos juntos, los niños van a estar jugando allí,
y no van a hacer, nadie los va a dañar. Es en un tiempo, de acuerdo al contexto de de Isaías 11, en el cual las naciones van a andar buscando este reino, van a andar buscando este pendón. Y dice Dios que Dios va a recobrar a sus hijos de los cuatro confines de la tierra. Los va a estar, en otras palabras, Dios va a estar llamando a su pueblo a que salgan de Babilonia, que salgan de Babilonia y que vayan al reino que Dios ha preparado para su pueblo. Es algo increíble, hermanos, ver cómo Dios va a terminar su obra. Pero hermanos, su palabra se tiene que cumplir. Todo lo que Dios ha escrito, todo lo que Dios nos ha dejado, lo ha dejado con un propósito. No lo escribió simplemente por escribirlo y nosotros, nuestra obligación es escuchar lo que Dios dice y creer en lo que Él ha dicho. A veces actuamos como si eso no existe. A veces nos enfocamos solamente en los evangelios. Solamente háblenos de la gracia, del amor de Cristo. Y eso es excelente, eso es bueno. Necesitamos saber del amor de Cristo y de su gracia y su misericordia. Pero hermanos, no podemos ignorar todas estas profecías. No podemos actuar como si no existen o que no están escritas en la palabra de Dios, porque sí están y van a tener su cumplimiento. Noten esta referencia a Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2 dice esto, versículo 2 y 3. Dice, acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltada sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Hermanos, aquí tenemos otra evidencia que las naciones van a andar buscando este reino. Van a andar buscando, porque van a saber que de Jerusalén sale la ley, sale la salvación. ¿Por qué? Porque ese va a ser el lugar donde el pueblo de Dios se va a congregar. Los 144,000 y la gran multitud van a ir a este lugar y Dios va a establecer su reino. Y estamos hablando, hermanos, antes de la segunda venida de Cristo. Estamos hablando de un tiempo cuando Dios establece su reino. El pueblo de Dios, ya como les dije, no vamos a andar en las cuevas o en las montañas, como a veces escuchamos por allí, de que los hijos de Dios van a ser martirizados y que el diablo va a ser... No, hermanos, la Biblia nos dice lo contrario. Nos dice que el pueblo de Dios va a tener el poder de Dios. Nos dice que Dios va a derramar su Santo Espíritu en poder sobre los 144,000. Van a salir a hablar en lenguas, a hacer milagros, sanar. Se van a cumplir tantas cosas con los 144,000 que no van a andar en cuevas, en las montañas siguiendo escondiéndose, no. ¿Por qué? Porque Dios les ha dado un mensaje que se tiene que proclamar. Y ese mensaje lo van a llevar a todo el mundo, así trayendo a la gran multitud. Salid, pueblo mío, de Babilonia. Noten esta referencia. Esta referencia se encuentra en colección de Spalding y McGann. Son manuscritos no publicados de los testimonios de la hermana White. Este es un libro que muchos de ustedes lo conocen, lo pueden encontrar ahí en la biblioteca, ¿verdad? Adventista. Les voy a leer la página 3. La página 3 dice esto. La hermana White dice, cuando los cuatro ángeles suelten a los vientos, Cristo establecerá su reino. Es lo que dice. Cuando los cuatro ángeles suelten los vientos, Cristo establecerá su reino. Nadie recibe la lluvia tardía, sino solamente aquellos que hacen todo lo que puedan. La estoy traduciendo porque está en inglés. Dice que Cristo nos ayude. Todos podemos
vencer a través de la gracia de Dios, a través de la sangre de Cristo. Todo el cielo está interesado en la obra. Los ángeles están interesados en la obra. Por lo tanto, hermanos, dice esta referencia, cuando los 4 ángeles suelten los vientos, Cristo establece su reino. Y es así, hermanos, como se va a cumplir estas profecías. Cuando los ángeles suelten los vientos, cuando los suelten, es cuando se establece una ley dominical sobre todo el mundo. Al mismo tiempo, ¿qué pasa? La iglesia es purificada, la iglesia adventista es purificada y salen los 144,000. Es el mismo tiempo cuando la piedra es cortada del monte. La iglesia es purificada. Y la Biblia dice, Daniel 2:44, y en el tiempo de los reyes, de estos reyes, Dios levantará un reino. Entonces los primeros súbditos de este reino de Dios van a ser los 144,000. Dios va a usar a los 144,000 para destruir a la imagen y proclamar el evangelio. Y acuérdense, hermanos, que esta piedra crece y llega a ser un gran monte. Eso es porque la gran multitud se une con los 144,000. ¿Dónde se van a congregar, hermanos? No se van a congregar en la iglesia central, vamos a decir, de Los Ángeles, Nueva York, Chicago, México o estas grandes ciudades. No, hermanos, porque para ese tiempo la iglesia va a ser purificada. Entonces, cuando la gran multitud se una a los 144,000, van a ser llevados no a las montañas a esconderse, no a las cuevas de la tierra para estar allí escondidos. No, hermanos, van a ser llevados directamente al reino de Dios en Jerusalén, en Palestina, tal como la Biblia lo dice. Ahora, yo entiendo, hermanos, que van a surgir muchas preguntas, tales como, bueno, ¿y qué va a pasar con los judíos que están viviendo en Palestina, en Jerusalén, hoy en día? ¿Qué va a pasar con los árabes? ¿Qué va a pasar con todos esos pueblos que están allí habitando Jerusalén hoy en día? En el próximo estudio, en la segunda parte de este estudio, vamos a contestar esas preguntas. Vamos a ver que en la Biblia, en la palabra de Dios, Dios nos va a mencionar, nos dice exactamente lo que va a pasar con esas naciones que están habitando Israel hoy en día. Los judíos y los árabes. Y ustedes saben, hermanos, que la tierra más deseable, la tierra que todo mundo quiere es Jerusalén. Los judíos están peleando ahí todos los días con los árabes. A Estados Unidos quiere controlar, el Vaticano quiere controlar allí y otras iglesias quieren controlar, y muchas iglesias tienen sus iglesias en la ciudad de Jerusalén. Sin embargo, no hay una iglesia que esté dominando todo, porque hay mucha guerra, hay mucho conflicto. Los judíos y los palestinos, judíos y los árabes están peleando constantemente. Están peleándose por el derecho de habitar y controlar ese terreno, esa tierra. Pero ¿saben qué, hermanos? Esa tierra no les pertenece a ellos. Esa tierra Dios se las ha prometido a su pueblo, los 144,000 y la gran multitud. Tal como lo ha dicho su palabra de Dios, tal como lo dice la hermana White, que todas las promesas del pacto se tiene que renovar con su iglesia, y todas las promesas del pacto se van a cumplir. ¿Se van a cumplir con quién? Se va a cumplir con el pueblo de Dios, no con los judíos incrédulos, porque ellos rechazan a Cristo. No con los árabes, ¿por qué? Porque los árabes también rechazan y atacan a los cristianos. Entonces ese conflicto, hermanos, lo hemos visto del tiempo de Abraham, del tiempo de Abraham. De allí surgió la línea la línea de los judíos a través de Isaac, pero también surgió la línea de los árabes a través de Ismael. Y desde ese tiempo se han estado peleando por esa tierra. Pero vamos a ver, hermanos, que hoy en día Dios va a regresar esa tierra a su pueblo verdadero, a los 144,000 y la gran multitud. Entonces, con la ayuda de Dios, en el próximo estudio, en la segunda parte, vamos a ver qué va a pasar con los judíos que están allí,
¿Qué va a pasar con los árabes? ¿Cómo van a ser despojados de esa tierra? ¿Qué va a hacer Dios para preparar el terreno? Vamos a ver cómo vamos a llegar a ese lugar. Vamos a contestar otras preguntas que tienen que ver con el reino, porque como este es un estudio que es nuevo para muchos, pues obviamente surgen preguntas, ¿verdad? Pues yo nunca había escuchado esto en la iglesia, a mí nadie me había dicho de esto, es la primera vez que yo escucho esto se me hace muy nuevo, nunca lo había escuchado. Y yo entiendo, hermano, que es una verdad que es nueva posiblemente para muchos, pero ¿saben qué, hermanos? Está en la palabra de Dios. Está establecida, fundada y autorizada por Dios mismo. Está en su palabra. Simplemente tenemos que ver esas profecías, estudiarlas para poder entender el mensaje que Dios tiene para nosotros. Y también vamos a ver algunas referencias de la hermana White que ella menciona, tales como, ¿se acuerdan que la hermana White va a resucitar en una resurrección especial? Es una profecía maravillosa, muy interesante. Tenemos que saber cuándo se va a cumplir eso, cuál va a ser la obra que va a hacer la hermana White, porque la hermana White lo menciona. También vamos a ver otras resurrecciones que se van a llevar a cabo en ese lugar, en ese reino. Y otras preguntas, ¿verdad? De cómo vamos a llegar, cuál va a ser la obra, cuánto va a durar este reino y cuáles van a ser todas las cosas que van a suceder. Entonces, hermanos, yo les ruego en el nombre de Cristo Jesús que por favor consideren estas referencias, estudienlas. Son referencias, son profecías que están escritas en la palabra de Dios, pero tienen que cumplirse, se tienen que cumplir porque Dios lo ha dicho y su palabra no va a regresar vacía a su boca, sino que va a cumplir lo que Él quiere que se cumpla. Entonces, hermanos, voy a terminar leyendo esta referencia. Se encuentra en Hebreos capítulo 12. Capítulo 12, Hebreos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, eso es lo más importante que nosotros podamos hacer en este tiempo, poner los ojos en Jesús y corramos esa carrera y tengamos la victoria en el nombre de Cristo Jesús. Todas las cosas que hemos estudiado, hermanos, son maravillosas. Dios va a tener un reino aquí en la tierra, porque Él lo ha dicho y Él lo va a hacer. Y el diablo no quiere que esto se logre. Por eso engañó a los judíos, haciéndolos creer de que era el tiempo del reino, cuando en realidad ellos necesitaban la liberación de sus pecados. Ahora, hoy en día, ¿qué hace el diablo? El diablo ahora nos dice, no, ahorita no es el tiempo del reino, ahorita no es el tiempo del reino, hay otras cosas. No, hermanos, ahora ha llegado el tiempo para ese reino y Dios lo va a tener. Pero lo más importante, hermanos, es que nosotros pongamos nuestros ojos en Jesús, corramos esa carrera y logremos tener esa victoria. Es importante entender todas estas cosas, pero no nos va a ayudar si no hemos tenido un encuentro con Cristo. El reino de Dios, el reino de su gloria, el reino de Dios tiene que empezar en nuestras vidas, en nuestro corazón. Se tiene que manifestar en nuestro estilo de vida. Los principios del reino de Dios, de su justicia, de su misericordia, de su amor, de su fidelidad, de su integridad, de reflejar ese carácter en todo su aspecto, en su totalidad, se tiene que manifestar primeramente en nuestras vidas. Cuando eso se manifieste en nuestras vidas, entonces nos vamos a preparar y vamos a estar listos para ser parte
de ese reino, para ser parte de ese reino que Dios va a establecer. Si no lo empezamos a hacer hoy en día, hermanos, si no lo logramos, es difícil y va a ser imposible llegar a ser parte de ese reino. Tiene que empezar hoy con nosotros, en nuestras vidas, en nuestros corazones, vivir todos los principios del reino de Dios en nuestras vidas, para que así estemos listos para pertenecer y ser partes de ese reino que Dios va a establecer aquí en la tierra antes de su segunda venida de Cristo. Hermanos, que Dios los bendiga, estudien estas referencias, repasen todo lo que les he compartido, estudien porque es el tiempo, se está acercando el tiempo cuando Dios va a establecer su reino aquí en esta tierra. Y mi deseo, mi oración es que, como dice Hebreos, que luchemos, corramos esa carrera y que lleguemos a ser fieles y algún día estar juntos en ese reino de Dios. Que Dios los bendiga, hermanos, es mi deseo y mi oración. Y voy a terminar con una oración. Dios Padre que estás en el cielo, te damos gracias por estar con nosotros. Te suplico, Padre, en una manera especial que puedas bendecir a todo oyente, a toda persona, hermano, amigo que va a ver este video, que tú lo bendigas para que pueda comprender los principios de tu reino y que pueda recibir tu gracia y tu palabra tal como tú nos lo has mandado. Bendícelos, Padre, bendíceme a mí y ayúdanos para que podamos correr la carrera de la fe y podamos llegar a nuestro destino y ser parte de tu reino que tú vas a establecer muy pronto en esta tierra. Ayúdanos a tener fe y confianza en ti y sobre todo, Padre, a confiar en tus palabras como tú nos lo has dicho en tu palabra. Gracias, Padre, te lo suplico todo en el nombre y los méritos de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga, es mi deseo y mi oración. Amén.